Hola, hola, preciosos y preciosas. Bienvenidos un día más a nuestro canal, vuestro canal, donde la magia de las historias de amor y el brillo de las estrellas siempre están presentes. Espero que estéis teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y con la ilusión a flor de piel. Hoy, como habéis podido leer en el título, tenemos un tema que sé que os va a encantar, y es que vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esa pareja que nos robó el corazón con su química en Senkalkapm, y que aunque ya no estén juntos, siguen generando una fascinación increíble en todos nosotros. Hoy vamos a sumergirnos en un escenario hipotético, un what if, que seguro que muchos de vosotros habéis imaginado alguna vez. ¿Qué pasaría si Kerem convenciera a Hande para pasar el año nuevo juntos? Uf. Solamente de pensarlo me dan escalofríos de emoción. Vamos a imaginar cómo sería ese acercamiento, qué estrategias usaría Kerem, cómo reaccionaría Hande, y sobre todo, cómo sería esa noche de Año Nuevo. Pero antes de que nos lancemos a esta aventura de imaginación, quiero recordaros que si sois nuevos por aquí, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita. Así no os perderéis ninguno de nuestros vídeos sobre vuestras celebridades favoritas, dramas turcos que os hacen suspirar y, por supuesto, mucho salseo. Y si ya sois parte de esta gran familia, muchísimas gracias por vuestro apoyo constante. Sois los mejores. Ahora sí, preparad las palomitas porque esto va a empezar. Bien, situémonos. Han pasado algunos meses desde su ruptura, ambos han seguido con sus vidas, aunque el cariño y el respeto mutuo siguen presentes. Kerem, quizás sintiendo esa nostalgia de los buenos tiempos, decide dar un paso adelante. Sabe que la tarea no es fácil. Hande es una mujer fuerte e independiente y que ha aprendido mucho de sus experiencias pasadas. Pero Kerem es persistente y su encanto natural siempre ha sido su mejor arma. Imaginemos la primera llamada. No una llamada formal, ni una invitación directa. Algo casual, un «Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien?». Quizás una excusa tonta sobre algo que le recordó a ella, algo que compartieron durante el rodaje de Senkalkapm. Un pequeño detalle que demuestre que a pesar del tiempo y la distancia, ella sigue presente en sus pensamientos. Hande al principio estará sorprendida. Puede que sienta una mezcla de emociones, curiosidad, nerviosismo, un poco de cautela. No quiere precipitarse, necesita tiempo para procesar esta inesperada llamada. Responde con amabilidad, pero manteniendo una cierta distancia. La conversación es corta, amena, pero sin revelar demasiado. Kerem, astuto, no presiona. Sabe que la paciencia es clave. Le interesa reconectar a un nivel más profundo, recordar los lazos que los unieron. Durante los siguientes días, las llamadas se hacen más frecuentes, aunque siempre manteniendo ese tono casual y desenfadado. Hablan de sus proyectos, de sus viajes, de sus experiencias. Poco a poco, la barrera que Hande había construido comienza a desmoronarse. Kerem, sin embargo, sabe que necesita un plan más concreto para convencerla de pasar el año nuevo juntos. No puede simplemente invitarla a una fiesta cualquiera. Necesita crear una experiencia especial, significativa, que les permita reconectar de una manera auténtica. Se le ocurre una idea: recordarle su primer año nuevo juntos. Aquel que pasaron durante el rodaje de Senkalkapm. Recuerda que fue una noche mágica, llena de risas, complicidad y, sobre todo, mucha ilusión. Decide recrear ese ambiente aunque de una manera más íntima y personal. Empieza a planearlo todo en secreto. Busca el lugar perfecto, una cabaña acogedora en la montaña, lejos del bullicio de la ciudad. La decora con luces cálidas, velas aromáticas y, por supuesto, un árbol de Navidad lleno de adornos que les recuerden momentos especiales. Prepara una cena deliciosa, con los platos favoritos de Hande. Y no se olvida de la música, una playlist con las canciones que les hicieron bailar y cantar a todo pulmón. Cuando todo está listo, Kerem vuelve a llamar a Hande. Esta vez, su tono es diferente. Más seguro, más decidido. Le habla de sus recuerdos, de la magia de su primer año nuevo juntos, de lo mucho que le gustaría revivir esa experiencia. No le pide explícitamente que lo pase con él, pero le transmite su deseo de una manera tan sincera y emotiva que es imposible resistirse. Hande está conmovida. Las palabras de Kerem la tocan en lo más profundo de su corazón. Recuerda aquellos momentos con nostalgia, y se da cuenta de que a pesar de todo lo que ha pasado, el cariño y la conexión con Kerem siguen intactos. Sin embargo, todavía tiene dudas. Teme que volver a estar juntos sea un error, que las cosas no funcionen y que acaben haciéndose daño. Necesita pensarlo bien, tomarse un tiempo para reflexionar. Kerem respeta su decisión. Sabe que necesita espacio y tiempo para tomar la decisión correcta. Le dice que no la presionará, que solo quiere que sea feliz. Pero le deja claro que estará ahí para ella, pase lo que pase.
Los días siguientes son de incertidumbre para ambos. Ande se debate entre el deseo de volver a estar con Kerem y el miedo a equivocarse. Piensa en los buenos momentos, en las risas, en los abrazos, pero también en las dificultades, en los desacuerdos, en las expectativas. Kerem, por su parte, espera pacientemente. Confía en que Ande tomará la decisión correcta, la que la haga más feliz. No se permite ilusionarse demasiado, pero tampoco pierde la esperanza. Finalmente, la noche del 31 de diciembre, Ande llama a Kerem. Su voz suena nerviosa, pero decidida. Le dice que ha estado pensando mucho en todo lo que le dijo, que ha revivido muchos recuerdos y que ha llegado a una conclusión: quiere pasar el año nuevo con él. Kerem se siente aliviado y emocionado. No puede creer lo que está escuchando. Le agradece su valentía y le dice que la espera con ansias. Ande llega a la cabaña en la montaña justo antes de la medianoche. Kerem la recibe con una sonrisa radiante y un abrazo cálido. La cabaña está preciosa, tal como la había imaginado. La música suave suena de fondo, las velas iluminan la estancia con una luz tenue y acogedora, y el aroma de la cena recién preparada llena el aire. Pasan la noche hablando, riendo, recordando viejos tiempos y compartiendo sus sueños para el futuro. Comen juntos, bailan al son de la música y se abrazan mientras ven los fuegos artificiales iluminar el cielo. No hablan de su relación, ni de lo que pueda pasar en el futuro. Simplemente se dejan llevar por el momento, disfrutando de la compañía del otro y reconectando a un nivel más profundo. A medida que avanza la noche, la tensión entre ellos aumenta. Se miran a los ojos con intensidad, sintiendo la atracción que siempre ha existido entre ellos. Se acercan poco a poco, hasta que sus labios se rozan en un beso suave y tierno. El beso se intensifica, convirtiéndose en una declaración de amor apasionada. Se abrazan con fuerza, sintiendo la necesidad de estar juntos, de no separarse nunca más. Pasan el resto de la noche acurrucados junto al fuego, hablando de sus sentimientos y haciendo planes para el futuro. Deciden darse una nueva oportunidad, empezar de cero y construir una relación más sólida y duradera. Saben que el camino no será fácil, que tendrán que superar muchos obstáculos, pero están dispuestos a luchar por su amor. Porque saben que lo que sienten el uno por el otro es algo especial, único e irreemplazable. Amanece el primer día del año con una nueva esperanza. Ande y Kerem se miran a los ojos y se prometen amor eterno. Saben que han tomado la decisión correcta, la que les hará más felices. Y están listos para enfrentar el futuro juntos de la mano como una verdadera pareja. Pero espera. Que esto no acaba aquí. Vamos a añadir un poco más de drama, porque ¿qué sería de una buena historia sin un poco de conflicto? Imaginemos que mientras Ande y Kerem están disfrutando de su romántica velada, aparece de repente Ayse. Sí, la exnovia de Kerem, que por supuesto, está furiosa al enterarse de que él está pasando el año nuevo con Ande. Ayse llega a la cabaña furiosa, gritando y acusando a Kerem de haberla engañado. Ande, por supuesto, está sorprendida y confundida.